A partir de este momento comienza Educación al Debate. Educación al Debate. Programa diseñado para la profundización de los cambios educativos en Venezuela. Trabajaremos para ustedes en el Control Master, Leonardo Díaz. En la producción y edición de montajes y audio, Yuri Santana. Conducido por el maestro de la Patria Grande, licenciado José Saldeño. Comunícate con nosotros por mensajería de texto 0416-387-4846. Correo electrónico educacionyDebate@gmail.com. Twitter, Educación al Debate. Y en la web www.educacionaldebate.blogspot.com, donde encontrarás análisis, entrevistas, foros, documentales, leyes y mucho más. Y así comienza Educación al Debate. Nacido en Brasil en 1921, conceptualizó e impulsó un nuevo tipo de vínculo pedagógico. Entendió que el educador debía involucrarse en las problemáticas de su pueblo y emprendió un camino de lucha contra lo que denominaba una pedagogía bancaria. Pedagogo, escritor, político y pensador, Paulo Freire concibió la educación como una acción política capaz de liberar a los oprimidos. Es el 19 de septiembre de 1921, cuando en Recife, una ciudad empobrecida del nordeste brasileño, nace Paulo Freire. Después de una escolaridad dificultosa, a los 20 años, empieza a estudiar Derecho y a enseñar portugués en escuelas secundarias. Buenos días, amigas y amigos. Con este micro damos inicio al programa de la semana de hoy, dedicada al pensador y maestro latinoamericano Paulo Freire. Nos sentimos bien orgullosos y honrados de presentar la vida de este hombre que es referencia para el proceso de formación del Programa Nacional de Formación Docente Posgrado que impulsa el Ministerio de Educación, sobre todo para ponerlo en el debate a través de nuestra página web www.educacionaldebate.blogspot.com. Paulo Freire, como lo sabemos, nació en Brasil, Recife, en los años 20. Fue un educador que propulsó una nueva metodología para el proceso de alfabetización de aquella Brasil empobrecida, que para entonces tenía más de 30 millones de analfabetas. Un hombre que se formó en el pensamiento, digamos que de izquierda, pero más allá de eso, en un pensamiento que propugnaba la creación de nuevos métodos y de nuevos modelos, donde se tomara en cuenta la conciencia política que debería tener toda educación. Vamos a seguir escuchando parte de la vida de este importante hombre para el pensamiento pedagógico latinoamericano. Freire promueve la participación crítica de padres y de alumnos sobre las cuestiones que hacen a la vida de la escuela y de la sociedad. También se preocupa porque los trabajadores reflexionen y tomen conciencia sobre sus problemas educativos, sindicales, laborales y familiares. La Iglesia latinoamericana vive, a partir de la década de los 50, tiempos de fuerte militancia y compromiso con las luchas populares. En Brasil, comienza un movimiento de comunidades eclesiales de base que crece incesantemente en las décadas siguientes y frente al cual Freire asumirá un fuerte compromiso. Fíjense que estamos hablando de formar a un hombre con una conciencia social de su entorno, de su realidad. Una suerte de hacerlo protestatario, una suerte de hacerlo despierto, una suerte de hacer un hombre abierto a los problemas y a las necesidades del mundo en el cual vive. Paulo Freire, también es importante resaltar de su biografía su matrimonio con la maestra Elsa Oliveira en 1944, quien fue una destacada pedagoga con la cual convivió gran parte de su vida. En el año 1946 comienza Freire a hacer cursos de alfabetización de obreros en el servicio social de la industria, donde él concibe un método muy de avanzada para entonces, ¿no?
donde logra alfabetizar a más de 300.000 analfabetas para entonces, con la práctica de la pedagogía de la libertad y la pedagogía del oprimido, que más adelante se convertiría en un libro. Desde siempre Freire estuvo ganado a trabajar con la conciencia del hombre y su entorno, con un concepto de que la educación no se transmite, sino que se va construyendo en el proceso. Es un acto educativo. El acto educativo como tal no es de transmisión de conocimiento, sino es el gozo, es la construcción colectiva del aprendizaje. Y es por eso que surge como paradigma la educación liberadora, que es una mirada dialéctica de la cultura, del mundo, en el cual el hombre tiene una visión de la forma que lo domina, viéndose como base de la plataforma de lo oprimido para interpretar precisamente la realidad. Es la consecuencia pues de la opresión que afecta a los oprimidos y a quienes los oprimen. Escuchemos a continuación cómo fue el método de alfabetización que utilizó Pablo Freire. El método de alfabetización diseñado por Freire a partir de 1961 se basa en su propia experiencia en la ciudad de Anguicos, en el nordeste brasileño, donde 300 campesinos adultos son alfabetizados en solo 45 días. La obra de Freire surge en el nordeste de Brasil. A mediados de la década de los 60, la mitad de sus habitantes son analfabetos o viven en lo que Freire señala como la cultura del silencio. Fíjense cómo encontramos en el pensamiento de Paulo Freire su alta sensibilidad y su preocupación por el desposeído, por el alienado, por el desaventajado, el desclasado o el sencillamente excluido de todas las políticas educativas y sociales de un determinado país. Vamos a escuchar al propio Paulo Freire, quien nos habla un poco sobre qué es aquello que lo mueve a él, esas utopías, qué son esas clases sociales y cuáles son esos sueños. Escuchemos. Quando tu perguntas, não solamente a mim, pero ao mundo, será, Paulo, que há espaço e tempo em que os conceitos de opressor, oprimido, liberação, utopia, sonho, têm sentido? Para aquele conceito de oprimido já não pudera ser usado, trabalhado, era necessário que ele oprimido houvera desaparecido. A primeira condição, para que não houvera, para aquele conceito de opressor estivesse agora necessitando de ser reemplaçado, era fundamental que não houvera os Estados Unidos, por exemplo. Para aquele sonho deixara de ser. Mira, o sonho é tão fundamental que os que falam contra ele dizem: é melhor parar com esta invenção, com esta questão de sonhar, porque nossos sonhos já nos hicieron muito mal. Quer dizer, não dão outra tentativa de explicação. Caem então no domínio que negam que exista, que é a ideologia. Dizer hoje que não há mais classes sociais implica não sair às calles. Implica não dar classes em universidades, em escolas fundamentais, primárias. Implica em não andar de avião em primeira classe, de avião em classe turista e de bus. Lo que me parece é que os oprimidos estão aí, os opressores estão aí, a necessidade de sonhar está em cada de nós outros, em cada uma de nós outras, porque há que sonhar ao longo da história se transformou em uma categoria ontológica. Hace parte da natureza del ser. En tiempo de enormes dificultades y transformaciones sociales que vive nuestra querida República Bolivariana de Venezuela, qué bien caen las palabras de Paulo Freire, quien nos invitaba a soñar, a tener utopías, a pensar en poder transformar la realidad al salir adelante, al no sentirte derrotado jamás. Es precisamente la concepción de Freire la que busca ver al hombre con todo su potencial, con todo su poder y con toda su transformación. De modo que no podemos vaciar de contenido político al acto educativo como tal, porque precisamente fue él y muchos otros grandes pensadores de la historia pedagógica de la humanidad
quienes han traído al tapete la necesidad de vincular la política con la educación. Vamos a escuchar ese famoso concepto que solemos rebatir en distintos escenarios, que dicen que independientemente de mi postura política, que muchos educadores emplean de una manera muy alegre y con poca argumentación. Vamos a escuchar lo que pensaba Paulo Freire al respecto. Un educador popular, progressista, tiene, a mi juízo, que está muy claro con relación a la cuestión de esta relación dialética entre opresores y oprimidos. No puede aceptar caer en esta trampa del neoliberalismo, de que no hay más opresores y oprimidos, no hay más clases sociales, por lo tanto no hay que pelear, hay una unidad histórica de diálogo y la producción ahora bajo el capitalismo. Lo que hay que hacer simplesmente, dicen, cabe al capitalismo inventar una nueva ética, una sana ética. Não há mais problema político, nem problema tecnológico sequer, nem problema ideológico. Há solamente uma questão que é ética, pero cabe ao capitalismo inventar a nova ética que orienta a produção entre casi iguales, que são obreiros e patrones. Ahora, a los educadores y a las educadoras progresistas hay una seria responsabilidad en el campo pedagógico y político, que es exactamente a de que... Entonces, la cuestión fundamental que se plantea a nosotros es la necesidad, primero, de fustigar nuestra propia curiosidad, estimular, desafiar nuestra curiosidade que eu chamo epistemológica. Quer dizer, esta curiosidade toma distância do objeto para poder acercar-se do objeto, para poder saber o objeto, compreender o objeto. Que quando se metodiza, busca a rigorosidade e cria a ciência, que porque a sua vez corre o risco de hacerse cientificista, lo que es una negación de la propia ciencia. Sumamente importante los conceptos que Pablo Freire manejaba. En este micro escuchamos la referencia acerca de los opresores y los oprimidos, las clases sociales y eso que él denominaba la ética del capitalismo. Como todos sabemos, el capitalismo no tiene ética, solo le importa la ganancia. De modo que Pablo Freire puso en el debate las ideas que son importantes para todo educador manejar. Cuando se habla de la pedagogía de la liberación, la pedagogía para la libertad, nosotros tenemos que tener claro a qué nos estamos refiriendo. Libertad acerca de qué, quiénes son los oprimidos y quiénes son los opresores. Y sobre todo en el despertar de la conciencia del joven educando, del joven que es el sujeto que capta el mensaje que el educador le emite. Por eso que más adelante Pablo Freire en sus investigaciones habló del concepto de la educación bancaria, donde en ese concepto el educador concibe al educando como un simple depósito o un recipiente donde se deposita el saber y se estimula la memorización, sin por supuesto todos los procesos de análisis crítico. Entonces, este concepto es importante manejarlo porque apunta hacia la pasividad. La educación bancaria apunta hacia la pasividad, hacia el no despertar, hacia tener un ciudadano que no pueda ser capaz de discernir al mundo, de enfrentarse con el mundo, de conocer las causas y las consecuencias y, por sobre todas las cosas, la capacidad de transformar su realidad, de modo tal que la educación bancaria, tal como lo concebía Freire, está destinada a establecer las estructuras de dominación hacia la sociedad. Otra propuesta que hablaba Freire era la propuesta de una educación problematizadora, porque se necesita el cuestionamiento del sistema para poderlo contrastar contra lo que es la educación bancaria. Por eso que tiene que haber un proceso de comunicación de ida y vuelta entre el educador y el educando,
eliminando esa contradicción que existe entre educadores y educando, en la situación de estar en una postura superior a la del propio educando. Acuérdense que para Freire, tanto el educador como el educando aprenden en el proceso mismo de la educación. Por eso se establece un diálogo o una relación dialéctica, y allí la educación problematizadora es importante para fustigar la curiosidad y para apuntar hacia la liberación y la independencia. Por supuesto que acabando con la pasividad del educando. Pasividad del educando. Fíjense que para Freire también habló mucho sobre el diálogo, porque el diálogo es un fenómeno humano y este diálogo tiene que ver mucho con la dialéctica. Acordémonos que Freire fue altamente influenciado por el pensamiento de Karl Marx. Habló mucho pues sobre lo que es la dialéctica como método o como proceso para despertar al mundo. Para Freire, nosotros tenemos que descubrir la palabra que despierta y que apunta hacia la acción y la reflexión en la propia praxis. Así que la palabra, en este caso, bien siendo así, tiene la posibilidad de transformar el mundo, siempre y cuando no sea una palabra alienada o alienante, sino que es una palabra de compromiso de acción social. Continuemos escuchando otro micro para profundizar más en el debate sobre la vida de Paulo Freire. Es a principios de los años 70 cuando Paulo Freire publica sus obras más famosas, La educación como práctica de la libertad y Pedagogía del oprimido. Estas son prohibidas por las dictaduras cívico-militares que asolan el Cono Sur. En La educación como práctica de la libertad, presenta una propuesta pedagógica para Brasil en la fase de transición de la sociedad agraria colonial a una sociedad independiente e industrializada. La publicación de Pedagogía del oprimido conforma un aporte latinoamericano fundamental al proceso de organización política de los sectores sociales dominados. Freire enfatiza el reconocimiento del estado de opresión como una situación de violencia y hace hincapié en la estrategia general de trabajo revolucionario con los oprimidos y no para ellos. Pedagogía del oprimido destaca el papel de la educación como una forma de política cultural e interpela a todos los trabajadores que se desempeñan en el ámbito de la educación y de la cultura. Freire resalta la relación entre diálogo y transformación. El diálogo indica un tipo de comunicación para construir la verdad, que nadie posee de manera absoluta y a la que nunca se arriba definitivamente. Expresa que existe una doble dimensión del diálogo, la acción y la reflexión, articuladas entre sí. Queda claro la importancia entonces que le daba Paulo Freire a lo que él llamó el universo vocabular y el sentido insoluble que tiene la palabra. La palabra para Freire tenía dos fases constitutivas de mucha importancia, que la acabamos de escuchar, que son acción y reflexión. Ambas palabras o ambos procesos en una relación dialéctica que se establece en la praxis del proceso de transformación, porque no se puede actuar, según Freire, ¿verdad?, con una reflexión sin acción que reduciría todo a un simple verbalismo estéril, y tampoco una acción sin reflexión, lo cual sería una suerte de activismo. Entonces la palabra verdadera es la praxis, porque los hombres deben actuar en el mundo para humanizarlo, transformarlo. Es importante precisar todo lo que concebía el Freire como método de estudio, ¿verdad?, que proponía. La negación, por ejemplo, de un sistema unidireccional de la educación. Solo maestros que repiten y repiten y repiten y preguntan cosas que nadie ha preguntado. Por ejemplo, por allí vamos a ver más adelante algunos pensamientos de Paulo Freire. O una comunicación unidireccional, ¿verdad? En todo caso, lo que se establece para Freire, una crítica muy severa a lo que hace poco comentábamos que era la educación bancaria, que establece una relación vertical, educador con educando. Vamos a seguir escuchando ya algunas ideas de Freire, porque recordemos que el libro de la Pedagogía del oprimido, por ahí por los años 70, fue un punto muy importante en el pensamiento de este hombre, y después vinieron otros textos, ¿no? Pero ese fue el punto neurálgico para la reconstitución de los nuevos ideales de Freire, que para los que están en el
Plan Nacional de Formación Avanzada, los posgrados del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Es de mucha importancia que precisemos de todo lo que en ese libro se manifiesta. Entonces vamos a escuchar algunas ideas de Freire para el debate. Eu tenho que compreender que viver em função ou com esperança significa criar condições concretas para ter esperança. Então, é uma coisa muito dialética, porque de um lado não é a esperança como algo fora de mim, como algo mais allá de mim, como uma espécie assim de santa abstração que vem bondosamente me dando as manos e me dizendo: camina comigo, Paulo, eu sou a santa esperança. Não é isto. Pero é a esperança que eu empezo a encarnar em las ações práticas. E a esperança, eu só reconozco a esperança quando lá veio materializada, concreta. Por ele mesmo é que a esperança não existe fora da ação. Uma esperança que não esteja envolvida ou envolvendo ela esperançada em uma concreta ação é uma esperança desesperada, é uma esperança imobilizadora, é uma esperança estritamente mítica. A esperança verdadeira implica me movimento em la história, actuando para rehacer o mundo. Fora de rehacer o mundo com mi praxis, ao lado de outras praxis, não há como ter esperança. É uma espera sem ação, é um tempo de vana espera, ou de espera vana. Não? É alienante. Não? É um tipo de uma esperança como distorção, às vezes, religiosa, de certas propostas alienadas que a religião, às vezes, nos planta. A esperança sola não fabrica a transformação do mundo. Pero, sem a esperança, uno não vai hasta a transformação. En el momento em que uno parte esperançado, a transformação fortifica, reforça sua esperança. Não? Chega um momento em que a esperança é já a transformação, e a transformação do mundo é a esperança. Então, para mim, um educador, uma educadora que em qualquer tempo histórico, eu compreendo que há momentos históricos em que é difícil ter esperança. Uma coisa é ter dificuldade de ser esperançado, a outra é dizer que é impossível esperança. A impossibilidade inexiste absolutamente na história como possibilidade. Quer dizer, como se a história é possibilidade, não é possível a impossibilidade absoluta, de maneira nenhuma. Un llamado muy apropiado para tiempos de grandes dificultades propuso Freire en aquellos tiempos, cuando hablaba de la pedagogía de la esperanza para construir un mundo mejor. O sea, ya no dar una clase, ya no presentar un contenido, ya no presentar un objetivo, haciendo culto simplemente al conocimiento por darlo, sino que ofrecer al estudiante como educadores algo más, algo que vaya más allá de el simple captar o el simple aprender o rememorizar una fórmula matemática o un concepto o una idea. No, es una concepción de la educación según Freire, que compartimos, por cierto, de despertar las luces que están adentro del ser humano, pero las luces que permiten comprender a un mundo nuevo y a un mundo mejor. La vida de Pablo Freire está llena de muchas anécdotas, de muchos procesos. Fue un hombre que dio algunas conferencias a nivel internacional, escribió libros, fue un hombre público, tuvo cargos dentro del Ministerio de Educación en Brasil. También fue un hombre que estuvo en el exilio porque fue un perseguido más, como siempre todos los hombres que propugnan un cambio siempre son perseguidos por dictaduras de estas que han amenazado a América Latina, principalmente impulsadas por el imperio norteamericano, como ya está demostrado en documentos desclasificados de la CIA y otros elementos por allí. Lo cierto es que fue un hombre que estuvo exiliado y que, habiéndose logrado algunos cambios en Brasil, regresó a su país
Bueno, y publicó algunos otros libros e hizo algunas otras cosas. Una cosa importante que vale la pena recordar es la propuesta de Freire relacionada con la pedagogía de la curiosidad. Él pensaba que era muy importante porque era una condición humana, la condición de aprender, sobre todo de despertar la curiosidad acerca del mundo donde el hombre habita y el entorno que lo habita. Entonces, ya para finalizar, vamos a colocar un micro sobre los últimos días de la vida de este hombre y luego vamos a hacer algunas reflexiones sobre el pensamiento ya en concreto y textual sobre la vida de Pablo Freire. Pero escuchemos primero este micro. El 2 de mayo de 1997, a los 75 años, Paulo Freire muere en la ciudad de San Pablo. Su obra, traducida a diversos idiomas, se extiende a más de 27 libros propios y colectivos. Freire revolucionó el glosario de conceptos pedagógicos y produjo un giro radical en el modo en que entendemos los procesos educativos. Una educación que es acción y reflexión en cada paso, en cada huella que él mismo llevó adelante en su práctica, en una lucha comprometida por la escuela pública popular, por la alfabetización, por la igualdad y la liberación de los sectores oprimidos. Paulo Freire sigue dialogando con nosotros a la hora de pensar y accionar sobre la educación y la identidad latinoamericana. Harían falta muchos programas para recopilar la vida de este importante educador y pensador latinoamericano. Hemos hecho un esfuerzo bastante grande en reducir este programa a los conceptos más importantes. Y ya para cerrar, vamos a compartir con todos ustedes algunas ideas de lo escrito, del pensamiento o del ideario, pudiéramos hablar, de Pablo Freire. Primero, es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho. Segundo, mi visión de la alfabetización va más allá del babebi-bobu, porque implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que se está alfabetizando. Tercero, enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando. Cuarto, enseñar exige seguridad y capacidad profesional y generosidad. Quinto, enseñar exige saber escuchar. Sexto, la pedagogía del oprimido deja ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. Séptimo, no hay palabra verdadera que no sea unión inquebrantable entre acción y reflexión. Octavo, el hombre es hombre y el mundo es mundo. En la medida en que ambos se encuentran en una relación permanente, el hombre transformando al mundo sufre los efectos de su propia transformación. Noveno, el estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y de recrearlas. Décimo, todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo. Por eso aprendemos siempre. Décimo primero, alfabetizar no es aprender a repetir palabras, sino a decir su palabra. Y décimo segundo, defendemos el proceso revolucionario como una acción cultural dialogada, conjuntamente con el acceso al poder en el esfuerzo serio y profundo de concientización. Este pensamiento de Pablo Freire se actualiza en nuestra conciencia. Debo decirles que ha sido bien interesante y reconfortante la revisión exhaustiva que hemos hecho de este pensador latinoamericano. Ha despertado en nosotros una gran angustia, pero al mismo tiempo una gran esperanza, porque el educador venezolano en estos tiempos de tanta dificultad necesita estar abierto a los procesos de cambio y de transformación. Pero esa palabra o esas dos palabras tenemos que saber cuál es su punto de partida y cuál es su punto de llegada, es decir, hacia dónde apuntan los cambios y cuáles son las relaciones que tiene la educación con el contexto real del hombre, porque precisamente es lo que nos hablaba
el maestro Pablo Freire cuando hablaba de una educación crítica y liberadora. ¿Qué relación tiene la escuela y la educación con el contexto? Y eso tenemos que aterrizarlo en ideas claras y concisas. ¿Qué relación tiene la escuela, por ejemplo, con los CLAP? ¿Qué relación tiene la escuela con la guerra económica? ¿Qué relación tiene la escuela con nuestras madres haciendo largas colas en los supermercados para comprar alimentos? ¿Qué relación tiene y qué aprendizaje nos deja como sociedad y como pueblo? ¿Qué relación tiene la violencia escolar, la deserción escolar, el embarazo a temprana edad, el consumo de sustancias estupefacientes, el mal uso de la canaima educativa? ¿Qué relación tiene eso con la educación y la escuela? ¿Y qué rol debe propugnar o impulsar la escuela para estos cambios? ¿Qué relación tienen los medios de comunicación, la violencia contra la mujer, la violencia contra el planeta, la contaminación y la destrucción de nuestro hábitat, la cantidad de especies que se están desapareciendo, el hambre, la pobreza, la desigualdad, la miseria y la desesperanza con el despertar del hombre nuevo? ¿Qué relación tiene la educación con los días hermosos y bellos que nos quedan por vivir y por construir para revertir la naturaleza de estos cambios salvajes que han impulsado desde nuestro punto de vista el capitalismo como medio para destruir la esperanza del hombre? Con Pablo Freire ha llegado la esperanza primero en el despertar y después en el elevar la conciencia del hombre hacia lo nuevo, hacia lo bello y hacia lo virtuoso. Que así sea. Antes de culminar, queremos dar las gracias a todos los que a través de nuestros medios de comunicación, como son los correos electrónicos, los números telefónicos, se han comunicado con nosotros para expresarnos la gratitud y hacernos los aportes de rigor para mejorar este programa. Vamos a ver, por acá tenemos a maria64gmail.com, quien nos dice: felicitaciones por el programa de Simón Rodríguez. José, ¿dónde se pueden encontrar los referentes teóricos del Plan Nacional de Formación Docente? Nos escribe desde Caracas. Bueno, María, puedes meterte en nuestra página de internet, ¿verdad? Nuestro portal web www.educacionaldebate.blogspot.com, y allí encontrarás todos los documentos, los escritos y todo lo necesario para el Plan Nacional de Formación Docente que se realiza en Venezuela. Por acá nos escribe profejoel132@hotmail.com y nos dice: saludos, profe Saldeño, propongo debate sobre los procesos de sistematización desde Valencia, Estado Carabobo. Bueno, amigo profe Joel, te informamos que estamos preparando ya un programa especial para el proceso de sistematización, entendiendo que es parte importante y muy necesaria para la formación en el Plan Nacional de Formación Docente. Hablaremos allí de la sistematización como propuesta metodológica para llevarlo a cabo en nuestra praxis, en nuestras instituciones educativas. Por otros medios también se nos han comunicado por nuestros números telefónicos. Por acá hay un mensaje del 0416 culminado en 463 y dice: gracias, camaradas, por el programa. Podemos propiciar una entrevista para mostrar los avances de mi plantel. Eso nos escribe la profesora Amelia desde el estado Miranda. Bueno, apreciada profesora, si pudiéramos prepararnos un intercambio vía Skype, ¿verdad?, para hacerte una entrevista y poderla compartir y socializar en esta plataforma tecnológica que para eso precisamente está diseñada. También por aquí nos escribe el 0412, un número culminado en 7842, el profesor Jorge Sánchez. Nos dice: buen programa, profe, aunque no estamos de acuerdo con ideologizar a la educación. Bueno, amigo profesor Jorge Sánchez, somos respetuosos desde este espacio para las posturas distintas a las nuestras y estamos dispuestos a debatir con argumentos, con ideas, ya sea de manera oral y escrita. Te invitamos a que nos mandes tus argumentos por escrito, incluso pudiéramos hasta publicarlo con nuestro derecho a réplica del mismo. Estamos a la orden. El 0416-3909 nos escribe la profesora Marta Rodríguez desde Falcón. Ella nos dice: felicitaciones por la web, profesor. Una pregunta: ¿tiene una vinculación la obra de Simón Rodríguez con un nuevo cambio curricular? Sí la tiene. Precisamente por allí está un programa colgado en nuestra página relacionada con el ideario del pensamiento de Simón Rodríguez.
Allí también tienes un espacio en nuestro portal web donde aparece su biografía y todos los aportes importantes. Para culminar, también nos escriben por nuestra cuenta en Twitter, que es @educación y debate. Allí nos escribe @Robert2311 y nos dice: buen esfuerzo, ¿cómo contactarnos? Bueno, ya sabemos cómo. Allí tenemos en el portal web todos nuestros contactos. Ingrid2021 nos escribe: excelente programa, ¿dónde contactarlo? ¿Por dónde te podemos donar unos libros? Bueno, por allí está nuestra cuenta de correo y nuestros números telefónicos. El equipo de producción de Educación al Debate no podría despedirse en la jornada de hoy sin antes enviar un caluroso abrazo y gratitud a la emisora Woman 102.7 FM en Villa de Cura, Estado Aragua, en las personas del licenciado Wilmer Arias y la profesora Daigenis Calcurián, quienes gentilmente han brindado apoyo técnico a la producción de este programa. Muchas gracias para ellos. Muchas gracias a todos por su gentil atención y será hasta una próxima edición de este programa. Programa diseñado para la profundización de los cambios educativos en Venezuela. En el control máster, Leonardo Díaz. En la producción y edición de montajes y audio, Yuri Santana. Conducido por el maestro de la patria grande, licenciado José Saldeño. Comunícate con nosotros por mensajería de texto 0416-387-4846. Correo electrónico educacionyDebate@gmail.com. Twitter, Educación al Debate. Y en la web www.educacionaldebate.blogspot.com, donde encontrarás análisis, entrevistas, foros, documentales, leyes y mucho más. Educación al Debate.